Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que celebramos con motivo del cumplimiento de los 100 días del Gobierno de la Junta de Extremadura. El cambio en nuestra región ya está en marcha. Estos primeros 100 días han servido para sentar las bases de una transformación que es muy necesaria, que ya ha arrancado y que tiene su razón de ser en las demandas, en las necesidades, en los anhelos que nos transmitieron los extremeños en los múltiples encuentros que tuvimos antes de nuestra cita con las urnas. Y ese proceso de diálogo, ese proceso de escucha, se convirtió en nuestro programa de Gobierno y para mí, como presidenta de la Junta, en un compromiso personal para mejorar la vida de los extremeños. De todas las medidas y de todas las acciones que hemos puesto en marcha desde que los miembros del Consejo de Gobierno tomaron posesión, me gustaría destacar brevemente alguna de ellas. El pasado 15 de septiembre aliviamos la presión fiscal de nuestra región y aprobamos la bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el tramo autonómico. Esta bajada va a beneficiar a todos los contribuyentes, pero lo hará en mayor medida a las rentas medias y bajas. Hemos reducido considerablemente el tipo de gravamen de los dos primeros tramos hasta situarlos en el 8 y en el 10%. Los extremeños, con una base imponible en su renta inferior a 20.200 euros, ahorrarán casi 300 euros al año. Este Gobierno cree en los principios de progresividad, de capacidad económica y de igualdad. Y, por supuesto, también creemos en la justicia fiscal. Los españoles con los salarios más bajos no podemos pagar los impuestos más altos. También hemos cumplido con otro compromiso electoral, como es el fraccionamiento de pago de las deudas tributarias autonómicas. Queremos facilitar la liquidez de los contribuyentes y hemos ampliado el límite exento para presentar garantías hasta los 100.000 euros. Nuestro propósito, que ya se ha materializado, es que las familias extremeñas puedan respirar en un contexto en el que cada vez es más difícil llegar a fin de mes. El precio de la cesta de la compra, al igual que el combustible, que la hipoteca, que el alquiler, se ha disparado y la inestabilidad económica que atraviesa nuestro país, la inestabilidad política, pues no ayuda nada en este contexto y más aún en un momento en el que la guerra de Ucrania ya ha pasado la barrera de los 600 días y lamentablemente ha estallado otra en Oriente Próximo. También hemos cumplido nuestro compromiso con los empleados públicos, que son el mayor activo que tiene la Junta de Extremadura y que son los garantes de la prestación de los servicios fundamentales. Así, en la nómina de octubre, la Junta de Extremadura va a abonar los niveles de carrera y de desarrollo profesional para los empleados del Servicio Extremeño de Salud y hasta el nivel 3 en Administración General. Además, en la nómina del mes de noviembre, todos los empleados públicos van a recibir ese incremento retributivo adicional del 0,5% con carácter retroactivo a 1 de enero de este año, dando cumplimiento así al Pacto Nacional para intentar paliar los efectos negativos por la subida de la inflación. En cuanto a los autónomos, que son los grandes protagonistas del desarrollo económico y que habitualmente han estado olvidados, nosotros hemos aprobado la primera tarifa cero en nuestra región. Esto supone una inversión de 960 euros por cada beneficiario y forma parte troncal de un programa ambicioso de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo 2023-2027, que ya se está elaborando y que aprobaremos en una siguiente fase. Asimismo, y con el objeto de facilitar el emprendimiento en nuestra región, quiero anunciarles que próximamente vamos a aprobar una línea de avales para autónomos a través de Extraval. Se trata de una medida muy necesaria para que los autónomos tengan acceso a los créditos en mejores condiciones. Además, en materia de empleo, hemos incrementado hasta los 22 millones de euros las subvenciones para el fomento del empleo para las personas con discapacidad, para este ejercicio 2023-2024. Esta cifra se traduce en hasta 12.000 euros más por cada contrato inicial indefinido a personas con discapacidad o para cada transformación de contrato temporal a contrato indefinido. Se trata de un incremento de un 37,5% en los recursos para el fomento del empleo en personas con discapacidad.
También dentro de las competencias de economía, de empleo y de transformación digital, quisiera informarles que hemos solventado una situación muy crítica que debía haber resuelto el Gobierno saliente. Les estoy hablando de un contrato muy complejo, por su importe, más de 12 millones de euros, y que gestiona gran parte de los servicios telemáticos de la Junta de Extremadura. Esta situación se ha resuelto en un tiempo récord con la licitación para el suministro de licencia de bases de datos. Les estoy hablando de servicios básicos, como puede ser el pago telemático, como puede ser el portal de comunicación de la Comunidad Educativa Rayuela o como puede ser el portal del empleado de la Junta de Extremadura. Con el objetivo de atraer a nuestra comunidad autónoma más talento con capacidad inversora, hemos aprobado una bonificación del 100% en el impuesto del patrimonio. Extremadura, definitivamente y en menos de 100 días, ha dejado de penalizar al contribuyente. Y si miramos a nuestros jóvenes, que tienen muchos problemas, pero uno de los más acuciantes es el de la vivienda, hemos impulsado incentivos fiscales al alquiler de vivienda y también facilidades a la hora de comprar la primera vivienda. El Decreto Ley de Medidas Tributarias incluye una deducción del 30% de la cuota íntegra del IRPF por alquiler de vivienda habitual para jóvenes, elevando su límite a 1.000 euros anuales y los límites de renta exigidos para su aplicación. Asimismo, quisiera anunciarles que hemos iniciado ya las gestiones necesarias con las entidades financieras para avalar hasta el 95% de las hipotecas a los jóvenes menores de 36 años que vayan a adquirir su primera vivienda. Estas primeras medidas de choque de carácter económico y fiscal son la tierra fértil donde nosotros vamos a fortalecer esas medidas de carácter social que se van a desarrollar con ambición en nuestro primer presupuesto. Nuestro Gobierno, a través de la Consejería de Educación, ha destinado más de 6 millones de euros a ayudas de libros y material escolar en los centros públicos en este inicio de curso. Estamos hablando de que es el doble de la cantidad que estaba prevista en la orden de convocatoria del mes de junio para esta mencionada ayuda. Estamos hablando de más del doble. La Consejería, además, ha garantizado 15.493 plazas gratuitas en los comedores escolares del curso académico anterior y ha hecho posible el acceso a otros 2.126 alumnos que lo habían solicitado en este curso para poder facilitar así la conciliación de la vida profesional y la vida familiar. A pesar de la politización de este asunto, pese a que ha habido manipulaciones, que lo único que han aportado ha sido ruido, este Gobierno lo que ha logrado es que ningún alumno que demandase este servicio se haya quedado sin él. Para ello hemos trabajado intensamente de la mano de los colegios y también de las empresas de catering para ampliar los espacios, incluso para doblar turnos y para asegurar, como digo, un servicio que creemos que es indispensable. Frente a las palabras, hechos, y frente a los bulos, certeza. Nosotros hemos echado de menos en este y en otros temas lealtad y responsabilidad por parte de la oposición, pero ya les digo que no nos van a despistar de nuestro objetivo, un objetivo que tenemos muy claro, no nos van a despistar de nuestra prioridad, que no es otra que la de mejorar la vida de los extremeños y, sobre todo, de aquellos que más lo necesitan. En relación con el proyecto del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres, el CIAE, he de informarles que hemos conseguido desbloquear el proyecto después de casi 2 años parado. Faltaba algo fundamental, que era solucionar el acceso vial de esa futura infraestructura y garantizar su financiación. Con respecto a la Consejería de Salud y Servicios Sociales, en muy poquito tiempo hemos logrado dar respuesta a 1.100 expedientes de pago de prestaciones para personas dependientes. Estamos hablando de extremeños, de extremeñas que formaban parte de una gran lista de más de 5.000 expedientes y estas personas llevaban esperando más de 6 meses para recibir esas ayudas que les corresponden. Por otro lado, y como reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de las familias acogedoras en nuestra región, hemos aumentado la aportación por cada menor acogido a los 360 euros, lo que implica un incremento de más del 50%. Además, en materia de vacunación, hemos dado un paso crucial.
La Junta de Extremadura comenzará a inmunizar a partir de la próxima semana a todos los menores de 6 meses. Para llevar a cabo esta medida hemos destinado algo más de 1.200.000 euros para suministrar la vacuna que va a proteger a los bebés del virus que causa infecciones como la bronquiolitis y que tanto preocupa a padres y a sanitarios. Y es que durante el otoño y el invierno pasado, estos problemas respiratorios pusieron en serias dificultades a las plantas pediátricas de los hospitales porque se dispararon los ingresos. Otra medida de las que quiero destacar, sin duda, es la ampliación del cribado de cáncer de mama a todas las mujeres de 49 años. Estamos hablando de un total de 8.080 mujeres. A partir del primer trimestre del año 2024 van a poder acceder a estas pruebas de forma gratuita y esa edad de cribado va a ir descendiendo en esta legislatura hasta los 45 años. Por otro lado, y en materia de atención a los pacientes de ELA, hemos iniciado actuaciones necesarias para habilitar un centro en Cáceres que cumpla con las necesidades que plantea el Consorcio Nacional con entidades de ELA. Por ello, y para mejorar las necesidades de atención que tienen estos pacientes, van a ser atendidos en el Centro Residencial Cervantes de Cáceres. Este centro va a poder contar con 30 habitaciones adaptadas, con baños geriátricos y resto de dotaciones necesarias. Estamos hablando de que es el doble de capacidad de la que se preveía en el proyecto inicial que estaba planteado en el CAR de Trujillo. Incluye además terrazas adaptadas con acceso directo desde cada habitación y se reduce considerablemente la distancia al hospital de referencia, en la provincia de Cáceres. Otra medida de alcance que quisiera comunicarles es que vamos a permitir el duplicado de tarjeta sanitaria individual para los niños y las niñas, los hijos de padres y madres separados o divorciados a partir de la próxima semana. Esta es una reivindicación histórica que incluso se ha llevado esta iniciativa a la Asamblea, pero como otras tantas, pues estaba sin ponerse en marcha. Y como la detección precoz de enfermedades es estratégica para salvar vidas, también tenemos preparado un sistema de alerta analítica a nuestro médico para que se pueda detectar de una manera inmediata los resultados críticos de los laboratorios de análisis clínicos. Esta medida también se pondrá en marcha en los próximos días. Por otro lado, la cultura se defiende con medidas efectivas y no con lemas simples y con pancartas. Medidas para garantizar, por ejemplo, el servicio de bibliotecas públicas, medidas que son una puerta de acceso a la cultura y a la información para los extremeños en igualdad de condiciones, especialmente importantes en las personas que viven en poblaciones más pequeñas. La adecuación y la calidad de las bibliotecas públicas para nosotros son una prioridad y no lo vamos a ocultar. Nos hemos encontrado una situación de las bibliotecas gestionadas por la Junta de Extremadura que era bastante complicada, una situación límite que les impedía afrontar gastos básicos como pueden ser la luz, como puede ser el agua, como puede ser el gas. Por ello, en una primera actuación urgente, lo que hemos hecho es dotarlas de los recursos necesarios para poder pagar facturas y hemos desatascado también una situación que estaba bloqueada, que era la limpieza de las mismas. No estamos hablando de hacer milagros, sino simplemente de gestionar bien cuestiones que son básicas, que son fundamentales para que estos centros funcionen, para que nada impida el acceso de miles de extremeños a la cultura en los centros públicos. También en competencias de cultura hemos impulsado la puesta en marcha del Archivo General de Extremadura. Este organismo estaba sin funcionar después de que lo inaugurase el anterior Gobierno a principios de este año. De esta manera va a empezar muy pronto a desarrollarse una actividad que es fundamental, que tiene un alto valor para nuestra región y se trata de salvaguardar el patrimonio documental extremeño y hacer posible el acceso a los archivos y a los registros administrativos. En el área de turismo, nuestro Gobierno está trabajando desde el primer día por la digitalización y por la utilización de tecnología en favor de este sector y buscando, por supuesto, la mejora de la oferta y de los servicios que se le ofrecen desde nuestra región a los visitantes. En esta línea quiero anunciarles que ya está en diseño el nuevo portal de inteligencia turística. Se trata de una herramienta que nos va a permitir analizar
las tendencias y tomar decisiones con información fiable y de calidad. Queremos integrar así la tecnología, la última tecnología, que nos va a proporcionar datos y conocimiento para poder competir y para poder acertar, sobre todo en la toma de decisiones. En el ámbito del deporte, también estamos tomando decisiones que son clave para impulsar la presencia de la mujer al máximo nivel. Por ello, estamos inmersos en el desarrollo de 2 programas de formación para mujeres en gestión deportiva. Por un lado, la Red de Líderes, con el Consejo Superior de Deportes y la Asociación del Deporte Español. Y, en segundo lugar, de la mano de la Liga y en colaboración también con la Fundación de Jóvenes y Deporte, estamos trabajando en un programa para que la mujer ocupe espacios estratégicos en el ámbito deportivo. Estamos hablando de formación en gestión deportiva de alto nivel. En cuanto a igualdad y a lucha contra la violencia de género, hemos reactivado el servicio de traslado de las víctimas de violencia a las sedes policiales y a las sedes judiciales. Los taxistas que se encargaban de este servicio llevaban 10 meses sin cobrar. Asimismo, hemos detectado que los espacios de acogida en las casas de la mujer, tanto de Cáceres como de Badajoz, se encuentran en muy mal estado. Por ello, la Secretaría General de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, han iniciado las actuaciones necesarias para llevar a cabo las obras y las mejoras en estas infraestructuras, en estas instalaciones y, por supuesto, también una inversión muy necesaria en mobiliario. Vamos a dotar asimismo de 25.000 euros más a cada una de las 36 oficinas que forman la red de oficinas de igualdad, con el fin de que estas oficinas lo inviertan en formación y en sensibilización, así como en la creación de puntos violetas contra la violencia sexual. Y para ello ya hemos ampliado en 900.000 euros los recursos económicos que necesitaba para llevar a cabo esta medida el Instituto de la Mujer de Extremadura. Les informo además de que ya hemos iniciado las actuaciones para elaborar el Plan de Igualdad y el Protocolo Antiacoso de la Junta de Extremadura como centro de trabajo, que esto era una importante asignatura pendiente, y asimismo vamos a poner en marcha el Plan contra la LGTBI-fobia en nuestra región. Extremadura es campo y por eso la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha tenido mucho protagonismo en estos últimos meses. Son numerosas las medidas que se han impulsado, pero quiero destacar entre ellas el retorno de la actividad cinegética en el Parque Nacional de Monfragüe. Con ello lo que hemos conseguido, lo que vamos a conseguir es ese equilibrio tan necesario entre evitar daños en la flora y en la fauna y proteger al ganado de los efectos negativos que pueden tener por la invasión de algunas especies, como pueden ser los jabalíes. En cuanto a la gestión de la PAC, la Junta de Extremadura ya ha abonado el pago de más de 130 millones de euros que corresponden al anticipo de la PAC y que va a beneficiar a 32.131 agricultores y ganaderos. Nuestro Gobierno, desde luego, quiere estar al lado del campo, sobre todo en momentos en los que la situación es complicada, es difícil o es adversa. Por eso, después de las intensas lluvias que se produjeron a principios de este verano, muchos cereceros vieron sus cosechas dañadas y sufrieron importantes pérdidas. Por ese motivo, el decreto de medidas urgentes, que se aprobó el pasado 15 de septiembre, incluía una concesión de ayudas directas a los productores de cerezas por valor de 1,4 millones de euros. También queremos estar al lado de los ganaderos para apoyarles en la difícil situación que están atravesando por muchas razones, por la sequía, por los altos costes de producción, por los bajos precios y a estos le sumamos además la enfermedad hemorrágica epizootica. Les comunico que el Gobierno de la Junta va a hacer un importante esfuerzo presupuestario para conceder ayudas a las explotaciones de vacuno que estén afectadas por esta enfermedad. En esta misma línea, y teniendo muy claro que el patrimonio natural es clave para el desarrollo económico y social de nuestra región, la Consejería de Gestión Forestal y de Mundo Rural ha presentado en estos primeros días, hemos elaborado un plan de ordenación y aprovechamiento cinegético de la Reserva de Caza de Cíjara.
Se trata de un plan que es pionero y que va a tener una vigencia de 12 años y su objetivo es preservar las especies cinegéticas del lugar. Asimismo, y conscientes de la importancia que tienen las comunicaciones en el entorno rural, hemos puesto en marcha los trabajos de acondicionamiento y de mejora en los caminos rurales situados en varias zonas de nuestra comunidad autónoma. Nosotros creemos en el municipalismo y por eso estamos seguros de que la colaboración con los ayuntamientos es clave para poder prestar más y mejores servicios en toda nuestra comunidad autónoma. En el marco de las competencias de la Consejería de Presidencia, estamos trabajando en esta acción municipalista. Hemos llevado a cabo varias medidas y entre ellas quiero destacar la concesión de ayudas a entidades locales para obras o servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios. Hemos invertido 5,4 millones de euros en esta línea de ayudas. En materia de interior, quiero destacar la reapertura de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, un compromiso que hemos materializado después de conocer la parálisis absoluta que tenía esta academia. Los alumnos que aprobaron la oposición de policías locales en distintos municipios llevaban más de un año esperando para poder acceder a sus plazas porque no recibían la formación necesaria. El Gobierno anterior paralizó esta actividad y nosotros hemos recuperado la normalidad. Ya han arrancado los cursos de formación de nuevo ingreso para los agentes y de promoción para los mandos de la Policía Local de Extremadura, donde en la actualidad se están formando 23 agentes y 7 mandos. Y no solo estamos centrados en lo que ocurre en nuestra tierra. Ahora más que nunca miramos la brecha que existe entre los países del norte y los países del sur. Hemos desbloqueado la resolución de la concesión de subvenciones que se había convocado en diciembre del año 2022. La realidad que nos encontramos es que estaban paralizados el apoyo a los proyectos de cooperación. En un contexto en el que éramos muy necesarios, Extremadura pues, no estaba cumpliendo con ese compromiso, con esa solidaridad que, como digo, es tan necesaria, solidaridad del pueblo extremeño fuera de nuestras fronteras. Desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se está trabajando con un firme compromiso, que es el de subsanar la carencia de infraestructura que tiene Extremadura. Este es uno de los grandes retos que tiene nuestro Gobierno y hemos empezado a dar pasos mejorando la accesibilidad, el mobiliario y también la gestión de servicios en las estaciones de autobuses. También hemos hecho viables las inversiones que estaban pendientes en las terminales ferroviarias de mercancías, en las áreas empresariales Espacio Mérida y Espacio Navalmoral y cuya consecución no estaba garantizada. Asimismo, se ha declarado la urgencia en la expropiación de los terrenos que son los necesarios para poder realizar las obras en la ronda sureste de Cáceres, un proyecto aletargado a pesar de que se había prometido en multitud de ocasiones por el anterior Ejecutivo. Hemos dado luz verde, además, a la construcción de una vía ciclista interurbana y de acerado peatonal entre las localidades de Don Benito y de Villanueva de la Serena. En materia de transporte, este Gobierno ha aprobado 6,1 millones de euros para la transformación de flotas de transporte de viajeros y de mercancías de empresas privadas que prestan servicio de transporte por carretera, así como de las que hacen transporte privado complementario. Quisiera recordarles también que hemos bajado el impuesto de matriculación en determinados vehículos, una medida con la que pretendemos corregir una situación de desigualdad con respecto a otras regiones. Nosotros lo que pretendemos es promover la matriculación, lo que queremos es respaldar al sector y lo que queremos evitar es la deslocalización a la hora de comprar vehículos en nuestra región. Como ven, hemos adoptado medidas de impacto, medidas que tienen repercusiones inmediatas y medidas que son perfectamente reconocibles en nuestro programa de Gobierno y también en el acuerdo de gobernabilidad que firmamos para la investidura. Nosotros tenemos un Gobierno ambicioso que, por supuesto, va a seguir tomando decisiones. Yo estoy muy satisfecha como presidenta de la Junta de estos primeros 100 días. Estamos en el camino correcto, estoy convencida, estamos en el camino de la competitividad, del crecimiento, estamos en el camino del esfuerzo, del trabajo. Extremadura pidió cambio y cambio tiene que ver en todos los ámbitos y en todos los sectores.
Han pasado 100 días, nosotros no fuimos llamados a prometer, sino a cumplir. Nosotros queremos ser parte de esa Extremadura del mañana, pero no como protagonistas, sino como acompañantes de la capacidad y de la dignidad del pueblo extremeño. Esto es solamente el principio, tenemos 4 años por delante y desde luego no vamos a bajar los brazos. Pronto vamos a anunciar un nuevo paquete de medidas de gran calado y vamos a encarar unos presupuestos que serán sociales y serán ambiciosos para nuestra región. Nosotros tenemos el apoyo de Extremadura y, por respeto a la voluntad del pueblo extremeño, tenemos que tomar decisiones valientes, vamos a ser muy decididos en nuestras políticas y vamos a trabajar por la esperanza de esta región y lo vamos a hacer sin descanso y sin complejos. Muchas gracias. Ha finalizado su intervención hablando de un paquete de medidas de gran calado. ¿Me adelanta, si es tan amable, para qué sectores, para qué, más o menos? Y luego quería preguntarle también por el tema de la resolución de ayer del TSJ sobre Valdecañas. La Junta va a presentar ese recurso al Supremo. ¿En qué punto se encuentra eso? ¿Cuáles van a ser los pasos que van a dar respecto a ese tema? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros el gran proyecto que ahora mismo tenemos entre manos es el proyecto de presupuestos para la comunidad autónoma para el año 2024. Nosotros ya hemos marcado el camino y el paquete de medidas que vamos a poner en marcha irá en el mismo sentido en el que ya del paquete que ya hemos puesto en marcha y que ya hemos aprobado con el decreto de medidas urgentes. Serán medidas que apoyen a los autónomos, que apoyen a las empresas, que generen empleo. Serán medidas destinadas a la digitalización y a la simplificación administrativa y, por supuesto, medidas sociales para ayudar en esta situación compleja, como digo, de inestabilidad política y económica que está sufriendo España y que perjudica en mayor medida a nuestra región. Y con respecto al tema de Valdecañas, la Junta de Extremadura va a recurrir en casación esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros respetamos siempre las decisiones judiciales, pero lo que defiende la Junta de Extremadura es que creemos que lo correcto es esperar a la decisión del Tribunal Constitucional, porque el impacto económico y medioambiental no es el mismo si tenemos que derribar solo una parte, que es lo que nos está exigiendo el Tribunal Superior de Justicia, que si tenemos que acometer el derribo completo. Por tanto, entendemos que lo oportuno sería esperar a que decidiese el Tribunal Constitucional y por eso, y con esos argumentos, vamos a presentar nuestro recurso de casación al Supremo. Hola, buenos días. Yo dos cuestiones. Bueno, en estos 100 días también ha habido un cambio de gobierno, un cambio de consejero. No sé si considera que esa turbulencia, por así decirlo, que se generó, que quizá al final es más interno de Vox, ya ha pasado y si considera que ya está más estable el gobierno. Y, en segundo lugar, sobre el proyecto de presupuestos, ¿cuándo se va a presentar? Si hay ya una fecha y si al final hay que esperar a que el Ministerio diga las entregas a cuenta o se podrá hacer antes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros nunca hemos tenido una crisis de gobierno en estos primeros 100 días. Lo que hemos tenido es una dimisión por motivos personales de una consejera y ahora ha cogido las riendas un consejero que está exactamente igual de integrado que lo estaba la anterior consejera y que lo que hace es continuar con un proyecto político que es el de este gobierno. Y con respecto a la segunda cuestión que planteaba, nuestra intención es presentar el presupuesto en este próximo mes de noviembre. El deseo, porque creemos que es lo que nos corresponde, es tener la información veraz por parte del Ministerio de cuáles son esas entregas a cuenta, pero el objetivo es presentarlo durante este mes de noviembre, las tengamos o no. Yo le quería preguntar por la llegada de migrantes y la desinformación de algunos ayuntamientos como el de Malpartida de Cáceres, que ayer se quejaban de que el alcalde se había enterado por redes sociales de esa llegada y que había un poco de descoordinación en ese sentido.
Sí, bueno, yo lo primero que quiero dejar muy claro es que la Junta de Extremadura siempre va a cumplir con la obligación de atender a las urgencias sanitarias de las personas que recibimos en nuestra comunidad, pero sí que aprovecho la pregunta que me hace para exigir, para pedir, para reclamar coordinación y lealtad institucional. No puede ser que yo, como presidenta de la Junta, me entere de que vienen 180 personas porque el alcalde de Malpartida se entera por un grupo de WhatsApp y es el que me llama, y a partir de ahí levanto un teléfono y el delegado del Gobierno nos informa que, según nos transmite, tampoco sabía nada. Entonces, lo que sí que queremos es estar preparados para poder atender en las mejores condiciones a estas personas y para poder trabajar con responsabilidad. Y esto se llama respeto y lealtad institucional y es lo que pedimos. Dos cuestiones. Por abundar precisamente en este asunto de los migrantes, queríamos saber si está previsto que lleguen más a la región, cuándo llegarían, y también pues que opine como una opinión también, ya habré esbozado algo de cómo se está gestionando toda esta política por parte del Gobierno central. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre el pacto de gobierno con Vox, algo ha mencionado respecto a la crisis de gobierno, que usted dice que no ha sido tal, pero quería que trazar un diagnóstico de en qué momento, cuál es la salud, el estado de salud de ese pacto de gobierno con Vox. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lamento decirle que con respecto a la primera pregunta, no tenemos información alguna de cuántos vamos a recibir, ni si vamos a recibir, ni cuándo los vamos a recibir. No hay ninguna información que hayamos recibido por parte del Ministerio. Próximamente vamos a mantener una reunión con la delegación del Gobierno donde intentaremos que esta desinformación y descoordinación pues deje de pasar. Y con respecto a la salud de nuestro Gobierno, yo ya lo manifesté en la Asamblea ante una pregunta de la oposición. La salud del Gobierno es estupenda. Nosotros estamos trabajando pensando únicamente en los extremeños. Tenemos una hoja de ruta muy clara. Nosotros en este tiempo, en estos 100 días, nos hemos hecho con el timón de un barco que estaba a la deriva y lo tenemos bien amarrado, bien sujeto, y sabemos perfectamente hacia dónde tenemos que ir. Y el camino es público, lo sabe todo el mundo, es nuestro programa de gobierno y nuestro acuerdo de gobernabilidad. Y siempre que transitemos por él, pues estaremos acertando. ¿Nada más? Sí, iba a preguntar a algún otro compañero sobre el tema, pero bueno, ya lo hago yo. Sobre el pacto de gobierno PSOE-Sumar, una valoración de las medidas que incluye, pues esa quizá la más destacada, las 37 horas y media semanales de la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora ese pacto? ¿Cómo valora esa posible reducción de la jornada laboral? Y si considera destacables o criticables algunas de las otras medidas que se anunciaron ayer. Bueno, a mí el pacto de Sumar con el Partido Socialista no me sorprende nada. Yo lo que creo es que nos deben hablar del pacto con el independentismo, que es el que nos va a dañar a todo el país y especialmente a regiones como Extremadura, que yo creo que ya hemos tenido suficiente paciencia. Yo no voy a entrar a valorar las medidas de ese pacto. Yo lo que deseo es que dejen de enredar, dejen de engañar a los españoles, que se fije una fecha cuanto antes para la investidura. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando entré en el Gobierno, lo primero que hice fue mandar una carta a la ministra de Fomento. El Gobierno en funciones no está pensando en lo que nos interesa a los españoles, en este caso a los extremeños, está dedicándose a otras cosas, y yo creo que los ciudadanos tienen urgencias que el Ministerio, los ministerios y el Gobierno tiene que atender. Por tanto, yo lo que valoro es que se cumpla, se diga la verdad, se sea transparente, y a nosotros, como he dicho antes, cualquier pacto con el independentismo, con partidos como Bildu, con un fugado de la justicia, lo que va a hacer es perjudicarnos. Y esto es un aviso a navegantes. En los próximos presupuestos generales del Estado, que, como digo, los va a hacer un fugado de la justicia y los va a hacer un partido como Bildu, no vamos a ver ninguno la conexión de Extremadura con Madrid por la alta velocidad.
ni vamos a ver inversiones que nos permitan converger con la media, porque ya la media no interesa, ya lo único que interesa es la España multinivel. Nada más, pues muchas gracias a todos. Que tengáis buen día.